Bien, esta parte que vamos a estudiar es bastante, pero muy importante, porque de acuerdo con este término que vamos a analizar, pues prácticamente dependerá pues esa trayectoria que nosotros logramos forjar en la vida. Este tema que precisamente va a hablar acerca de la honestidad es muy importante, porque pues sin honestidad prácticamente lo que estamos ganando es desconfianza. Entonces con honestidad, por ejemplo, cuando tú vas a trabajar, pues vas a trabajar no haciendo como que trabajas, sino que trabajas realmente. Si no estás haciendo lo que debes, entonces no hay honestidad. Si en tu casa, ejemplo, quieres tener honestidad, pues definitivamente tienes que hablar con verdad y comportarte como es. Si a tu mamá le dices que vas a estudiar y solamente te la pasas haciendo otra cosa, pues no hay honestidad. Entonces con honestidad prácticamente se logra todo un perfil, y por eso decimos honestidad y punto. ¿Por qué el término y punto? Porque es algo muy importante el lograr una honestidad. No puede haber honestidad a medias, tiene que ser una honestidad con todas sus manifestaciones. Entonces, por eso el término de honestidad vamos a considerarlo desde el punto de vista, desde su significado, que estas de las pocas palabras que vamos a estudiar en la palabra de nuestro Dios, que hace hincapié al idioma latín, y dice aquí que viene del latín honestitas, o también es honradez, y es la virtud que se podría definir como, vamos a poner un listado de varias aseveraciones de cómo podemos definir honestidad. Y dice, en primer término, se tiene que ser veraz, es decir, solamente habrá de decir verdad. Otro, también incluye lo que es la decencia, también lo que es recatado. Alguien no se puede dar el lujo de hablar o actuar de una forma incorrecta, porque definitivamente va a formar una mala imagen ante los demás. También debe ser razonable, algo muy importante, porque cuando no actúas con razón, actúas con caprichos, y los caprichos nunca permanecen. También se debe de ser justo, y así también, por supuesto, van a decir que se parece a lo de hasta arriba, vamos a ver por qué. Y también jamás mentir. Es que habrá alguien que habla con verdad, pero algunas veces quieren dar el lujo de hablar mentiras y las disfrazan diciéndoles piadosas. Pero vamos a ver que vamos a hablar más de esto. Todo esto en su conjunto, pues son cualidades, son virtudes que tiene uno. Y todo esto viene siendo, vamos a hacer una analogía de esto, es una especie de una barda que se forma a través de tabiques o bloques, y todo eso en su conjunto va a formar lo que llamamos fama o prestigio. Cuando ya sabemos de alguien cómo es, decimos, pues es posible y sí te creo porque él es capaz de eso. O también cuando hablan de que no lo va a hacer, pues sí, también sabemos que no lo va a hacer. Entonces es importante que nosotros vayamos construyendo desde pequeños, desde chicos, una idea que los demás piensen en nosotros lo que somos realmente, pero lo mejor es que piensen que sí somos capaces de grandes cosas. Entonces vamos a hacer esta analogía de lo que es la honestidad, y que se va formando a través del prestigio o fama, porque hay buena fama y hay mala fama. Entonces vamos a considerar esta barda, esta pared que se la tomamos prestada al vecino, y dice, un tabique, por ejemplo, vendrá a ser el nunca mentir. Otro tabique, lo que ya mencionamos, el ser justo. Asimismo, vamos siguiendo construyendo aquí, le echamos la mezcla, le ponemos el tabique. El siguiente tabique es tener honradez. Eso es muy importante.
Cuando hay honradez, las demás personas confían en nosotros. También estamos poniendo ser decente, ser cauto en las cosas que hacemos. También aquí el ser razonable, pensar las cosas, no hacer las cosas como decíamos a capricho, solamente porque se me antojó, no, tiene que ser con una razón. Y así lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, de que dice que el amor no hace nada sin razón, todo tiene que ser justificado. También asimismo, el ser recatado va de la mano de ser decente. También aquí otro tabique es el tener humildad, no ser déspota, no ser arrogante, orgulloso, sino ser humilde es muy importante. También todo esto, el ser misericordioso. Ser misericordioso sería ser compasivo con los demás, que los demás también nos empatemos con los otros en sus necesidades exactamente. También algo muy importante en esta construcción de esta honestidad, de esta fama, es el ser bondadoso. Ser bondadoso es importante. Cuando es uno bondadoso, a los demás los trata así, con esa atención, no con rencor. Ser atento, eso es bastante interesante, de que cuando alguien te habla, aunque su plática para ti no sea importante, el escucharle es muy importante, te deja un buen recuerdo. Luego también ser cordial es también muy importante, porque también como contestas, como te portas, también va a tener mucho que ver en la fama o como los demás te estén viendo. También consideramos el ser amable, va de la mano con ser bondadoso. El amable siempre va a prestar atención, va a contestar bien, no va a hacer las cosas mal, va a tratar a todos sin mirar su condición social, como lo trata, todos los trata igual, bien, con atención. El ser servicial, ¿me ayuda? Sí, ¿cómo no? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna respuesta? Y ser siempre servicial es muy, muy importante. Entonces seguimos construyendo esa pared. Decir la verdad, pero no algunas veces, siempre, todo el tiempo. Yo siento que cada día que tenemos de vida, en ese día, como que pienso yo que se nos pone como un test, como un tipo de examen, y ahí se nos va calificando. Y se nos va poniendo palomita a ver qué tanto hicimos en ese día. También el ser veraz, sí, va de la mano con decir verdad, jamás mentir. Pero el ser veraz no solamente es hablar lo verdadero, sino actuar bien, con veracidad exactamente. Entonces vamos a ver otras, el ser prudente, hablar cuando es correcto, callar cuando es incómodo el momento, exactamente, no hablar todo, decir solamente lo que es necesario, muy importantemente eso. También otro es el ser sencillo, es muy importante, no ser ostentoso. El apóstol Pedro lo menciona, que las mujeres, lejos de estar usando lujos que cuelgan del cuello, de la mano, pues mejor es ser sencillos. También los hombres, hay hombres que desean tener su esclava, bueno, no me refiero a la que le hace de cocinar, sino la esclava en la mano, en la muñeca, de oro, collares y todo lo demás. Es mejor ser sencillos. Cuando vemos a alguien con mucho lujo, como que nos crea desconfianza también. Lejos de darnos confianza, nos crea desconfianza. El ser astuto también es importante. ¿Por qué? Porque el ser astuto, el astuto previene los problemas, prevé lo que se viene adelante y actúa por consecuencia. También aquí esta otra parte, el ser sensible, es empatarse con los demás para ver si se da el momento de prestarse a tener compasión y ayudar, qué mejor. Entonces
También aquí el otro término es ser paciente, no desesperar. Todas las cosas vienen a su debido tiempo, porque luego por impaciente, por ser impaciente, uno se mete en deudas, uno se mete en problemas, lejos de anticipar las cuestiones, puede uno incurrir en imprudencias y eso también no es correcto. Hay que ser pacientes, todo a su debido tiempo. El otro tabique que vamos a poner aquí, ya estamos llegando hasta arriba para hacer nuestra barda completa. El ser amoroso. Cuando uno es amoroso, lógicamente ya estás cubriendo el ser amable, el ser atento, el ser cordial, es cierto. Entonces, sea amoroso y vas a cubrir esas partes. También el ser coherente es bastante importante. Así como eres en tu casa, así en la oficina, así en la iglesia, así en la calle, siempre tienes que ser el mismo. Y claro, si te falta mejorar, pues vas a mejorar en todos. Y no jugarle al efecto camaleón, donde en una parte soy de una forma y en otro momento soy de otra forma. Siempre hay que ser, de todo lo que ya dijimos, de todos los bloques, ser siempre, hablar y actuar con esa coherencia, con esa consecuencia de lo que estamos hablando. Entonces aquí dice ser leal. Eso es bastante importante. Primero debemos ser leales a nuestra palabra. Posteriormente, leales a quienes, leales a nuestros seres queridos. Ser leales en el trabajo, ser leales en la iglesia. Lo contrario será ser un traidor. Entonces es mejor ser un leal, que los demás confíen bastante en nosotros. Es bastante importante eso. Y otro, el ser centrado. El ser centrado es que hay veces que como consecuencia del entorno, aquel se junta con gente que habla muchas groserías y quiere decir igual una que otra palabra altisonante, y no, tenemos que ser centrados en todo momento, que la gente se dé cuenta de quiénes somos, y si en ese momento no encajamos ahí, pues muévete de ahí, pero no caigas en el juego de ser igual a ellos. Entonces, porque estamos formando sin duda lo que llamamos una fama. Me llamó la atención a mí que en hebreo logramos encontrar cuatro formas de decir fama. 4 formas. Estas 4 formas no las vamos a detallar porque extenderíamos demasiado este tema, pero son estas 4, que es Divam, Shomá, Shama y Shem. Con todas esas podemos decir fama en hebreo. Entonces, y también en hebreo, también, claro, encontramos lo opuesto a esto. ¿A qué nos referimos a esto opuesto? Existe esta otra palabra que se llama Lashan. Lashan es lo opuesto porque vean su significado que tiene. Es esgrimir con la lengua. ¿A qué se refiere? Dice que es acusar, es infamar y calumniar. Entonces hay gente que es muy dada a esto, hablar mal, calumniar e infamar al otro. Y posiblemente en esa cuestión que estamos hablando de alguien que tiene muy buena fama, pero va a haber gente que siempre, aunque haga lo bueno, aunque seas correcto, aunque tengas mucha honestidad, hay gente que habla mal de uno. Es más, por haber cubierto todos los bloques de la barda, por ese simple hecho eres un creído. Pero eso no nos importa, no nos debe de interesar, porque fíjense, dice aquí, básicamente entonces, este término de la Shan básicamente se refiere a la intención de dañar la honestidad u honorabilidad de una persona o grupo de personas, y estos donde quiera van a ver, estos que saben hablar pero magníficamente, pero con calumnia y para hacer quedar mal a alguien. Puede ver en la familia, puede ver en la oficina, puede ver en el trabajo, en la calle, donde quiera nos los podemos encontrar.
son parte de las piedras que hay en el camino y que tenemos nosotros que saber trabajarlas o evadirlos o simplemente ignorarlos. Vamos a ver aquí. Este término que vamos a poner lo vimos en el tema de Noé y de Enoch, que es trabajando con la buena fama. Esa buena fama es esta palabra que es halak, y esta halak la volvimos a poner aquí porque es bastante interesante lo que nos dice aquí, y es parte de la fama, que es comportarse bien todo el tiempo de tu vida, comportarte bien. Hay alguien que dice, no te aburres de hacer el bien. No, al contrario, el texto nos dice, no te canses de hacer el bien. Y luego también el otro es acostumbrado a perseguir, ser un buen líder. Eso es lo que significa halak, que es construyendo la buena fama de la que nos estamos refiriendo. Entonces, en ese momento se mencionó en el tema de Enoch y de Noé, porque esto en una palabra es caminar con Dios. Acuérdense que caminar con Dios lo vimos en la persona de Noé, en la persona de Enoch, en la persona de Abraham el patriarca, que siempre ellos, su deseo y su satisfacción fue caminar a la par con los mandamientos de nuestro Dios. Vamos a ver unos textos bastante interesantes como este de Proverbios 17:4, y vamos a remarcar esta cuestión porque cada quien se va a identificar con se maneja en varias partes el ambiente de pares. Por ejemplo, uno que se dedica a ser médico, su par va a ser otro médico. Alguien que es carpintero, su par va a ser otro que sepa la madera. Alguien que le gusta la cocina, su par va a ser un cocinero, un chef X. Entonces, en esta vida todos nos identificamos con alguien o con algo. En este caso, en este texto, fíjense, vamos a remarcar esta parte donde dice, y el mentiroso escucha la lengua detractora. Un mentiroso se junta con otro mentiroso y le gusta estar ahí. A menos que ese mentiroso acepte la verdad y deje la mentira, se va a dejar de identificar con ese detractor, con ese mentiroso, con ese calumniador. En esas otras versiones, por ejemplo, es lo mismo, pero quisimos remarcarlo igual para detallar lo que estamos considerando. Y el mentiroso presta oído a la lengua maliciosa. Es igual lo mismo que en el otro, pero lo queremos decir en otros términos para ser más claros. E igual remarcamos aquí, dice, el mentiroso hace caso a malas lenguas. Y en esta otra versión dice, y el mentiroso presta oído a la lengua maliciosa. Y en el último quinta versión ya no remarcamos porque está bastante sintetizado y dice, el mentiroso le cree al mentiroso y el malvado le cree al malvado. Esta es una regla de siempre. Entonces, vamos a ver qué pasa ahora cuando manejamos el griego. El griego, el prestigio de cada persona se expresa en 3 formas en griego. En el hebreo vimos que fue en 4 formas, aquí es en 3. ¿Cuáles son esas 3? La tercera es la que nos llama más la atención, akue, que es fama. La otra palabra que es ecos, que también puede ser fama. También puede ser ruido, exactamente, como en el tema de Unánimes Juntos vimos de ecos. Y aquí eufemia. Eufemia es bastante importante en griego porque esta se refiere concretamente cuando uno construye la buena fama. Entonces, vamos a ver este texto, pero daremos una definición de él. Y dice, desde un punto de vista filosófico, la honestidad es una cualidad humana que consiste en actuar de acuerdo a cómo se piensa y se siente. Como se piensa, se siente, y eso se le llama coherencia. Es decir, no puedo, como lo dice el texto, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con entendimiento. Oraré con el espíritu, pero también oraré con entendimiento. Eso se le llama coherencia.
Entonces, en este texto que vamos a ver adelantito, que es en Jeremías 32-39, pero hacemos la aclaración que es en unas versiones porque en otras lo traducen de una forma rara. Dice aquí: haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman o me respeten para su propio bien y el de sus hijos. Esta forma de traducir este texto lo vemos en estas versiones como la Biblia al Día, la Nueva Versión Internacional, la de Dios habla hoy, la del lenguaje actualizado. Las demás hacen una traducción un poco extraña porque dicen que les daré un nuevo espíritu y un nuevo corazón, pero como que no nos dice muy claro la intención de lo que quiere dar a entender el profeta Jeremías, y aquí sí. Entonces, mirando esta otra parte, dice: quien obra con honestidad se caracteriza por la rectitud de ánimo, integridad, con la cual procede en todo lo que actúa, respetando por sobre todas las cosas las normas que se consideran como correctas y adecuadas en la comunidad en la que vive. Entonces, vean cómo aquí al hablar de la honradez, que es igual a honestidad, pues nos está dando a entender un concepto muy amplio y muy claro de lo que significaría todo esto. Entonces, vamos a ver aquí este otro término en griego, que es semnotes. Este término semnotes lo pusimos igual deletreando las letras griegas. Y alguien de ustedes me va a preguntar: bueno, ¿y por qué insiste el hermano en poner los nombres a las letras griegas? La verdad, hermanos, es que lo hacemos porque hay veces que, hermanos, hay personas que se dejan apantallar, vamos a mencionarlo así, se dejan apantallar por un grupo denominado mesiánicos, que dicen que hablan mucho griego y hebreo, y a la mera hora no es así. No es así, se dejan impresionar por algo que aparentan, pero simplemente son imitación. Entonces, por eso esta cuestión de poner las letras en griego, en el hebreo y todo esto, ¿para qué? Pues para que vean que las cosas no están tan alejadas del mismo texto. Si ustedes lo analizan en una versión que maneja el número Strong, ahí ustedes lo van a ver y se van a dar cuenta de estas cuestiones. Y decimos esto en relación a este grupo, porque luego nos salen con la grandiosa idea, que lo vamos a tocar en otro momento, por supuesto, que Jesús significa caballo. ¿Eso de dónde viene? Eso es un absurdo, no tiene ni etimología. Entonces, por eso la intención de poner las palabras y las letras reconociéndolas, para que no se dejen engañar y más bien se inclinen ustedes a lo que es lo verdadero, y es parte de la honestidad, por supuesto. Entonces, esta palabra semnotes significa reverencia, venerabilidad, seriedad, significa respeto, además dignidad, majestad, honor, honestidad, ahí apareció honestidad exactamente, pureza, santidad. Esta palabra semnotes es bastante interesante, entonces, por todo lo que engloba, y que está entre ellas mencionando lo que estamos hablando del tema de honestidad. Y dice: son las características de una cosa o persona que tiene derecho también a eso. O sea, así como él es, también tendrá derecho a que lo traten igual, ¿sí? Alguien que siempre es venerable con los demás también va a recibir venerabilidad. Alguien que actúa con seriedad o respeto hacia los demás, por supuesto que también lo van a respetar. Alguien que trata a los demás con honor, pureza, santidad, también lo van a tratar igual. Eso es importante. Aun cuando alguien se junte con personas que no tienen nada de esto, los demás, al ver que él es así, ellos lo tratan de modo distinto. Vamos a considerar este texto de semnotes, pero lo pudimos ubicar solamente en tres textos. Que uno de ellos es 1 Timoteo 2:2, y dice aquí:
Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí está la palabra honestidad, se está considerando como, es parte de lo que se sacó del griego semnotes. También aquí, al final de 1 Timoteo 3:4, dice, en sujeción con toda honestidad. Pero a la tercera parte, el tercer texto, vean cómo cambia, pero es también igual de lo mismo. Entonces aquí en Tito 2:7, la palabra semnotes lo vemos al final, que es gravedad. Gravedad, Cazador de Reina lo tradujo así, y en otras versiones lo van a ver que es honestidad. Bien, entonces aquí lo que hicimos fue remarcar y consideramos entonces algo muy, muy destacable, que referente a la honestidad, hay quien dice, fíjense, por la simple palabra de alguien se puede dar cuenta, de acuerdo con el perfil que tiene o la fama que tiene, que aquel podría decir palabra de caballero, y simplemente con decir que es palabra de caballero, aquel va a respetar su palabra, aunque no haya papelito que firmar. O hay alguien que dice promesa de bigote. También hay gente en la antigüedad que decía algo y le decía el otro, ¿cómo te voy a creer? Dice palabra de bigote, y ya con ese simple hecho era una palabra respetable, pero claro, de acuerdo con el perfil o fama que tenía esa persona. También hay otra referencia que me la aprendí de una hermana allá en Tullehualco, llamada Julia Martínez. Ella dice, el hombre por su palabra vale. Eso se me quedó muy grabado, y es interesante porque me llamó la atención siempre esto que dice, el hombre por su palabra vale, y cuando te lo decías porque le tenías que hablar con la verdad a esa hermana. Entonces aquí, cuando vemos todo esto, si nos damos cuenta, todos dicen palabra de caballero, bigote u hombre, se están refiriendo siempre al caballero. Por eso preguntamos, ¿habrá palabra de mujer? Yo creo que sí. También las mujeres hablan con verdad, y también son damas de palabra, damas de confiar, son leales. Dicen que, por cierto, las mujeres son más leales que los hombres incluso. En los trabajos prefieren contratar más a las mujeres que a los hombres. Los hombres tienden a ser más caprichudos, yo creo. Aquí vemos una parte con Salomón. Fíjense, un ejemplo claro es de Salomón. A Salomón se encontró con su papá ya cuando se estaba muriendo su papá, y dice aquí que su papá le dice ahí en el primer libro de los Reyes 2:1 y 2, dice, sé varón. ¿Por qué le dijo su padre a su hijo, sé varón? ¿No sabía que era varón? Desde chiquito que nació se dio cuenta que era un varón. ¿Pero por qué le dijo sé varón? Porque prácticamente lo que le está diciendo es ser qué, ser hombre. Dice, sé hombre, ten palabra de hombre, compórtate como un varón, compórtate bien. Entonces ish en hebreo es hombre o varón, pero lo que nos llama la atención es que su padre ya estaba grandecito, Salomón, cuando dijo sé varón, o sea, compórtate con palabra, con seriedad. Y vemos que al principio le hizo caso a su papá, porque después ya ven cómo no fue leal a ninguna mujer, puesto que tuvo mil mujeres, ¿no? Pero bueno, una cosa es el consejo y otra cosa es que le hagan caso a lo que les dice uno. Entonces dice aquí, para referirse a la mujer, fíjense, es la misma palabra ish, pero con una G al final, por lo cual se lee como isha, y es mujer, o es esposa o varona, según lo vemos aquí en el texto reflejado en Génesis 2:23. Entonces este mismo término lo vamos a comparar en el término griego, que es aner, y aner significa hombre, marido o esposo, y lo consideraremos en dos versículos básicamente. Aquí donde nos está hablando
sin contar las mujeres y los niños, pero dice aquí, cuando dice hombres, ahí está utilizándose aner. Esta intención de estos textos tiene una consecuencia en la siguiente lámina por lo siguiente. Este aner también aquí se utiliza, pero para expresar marido. Ven cómo los idiomas van aplicándose de acuerdo a cómo están conformados, pero todo esto trae una consecuencia porque hablábamos de que si hay palabra de mujer, vamos a ver esta definición, y nos encontramos con esta palabra tan singular que es andrizomai. Esta palabra andrizomai es interesante porque solo aparece una vez en todo el texto bíblico, solamente está una vez, es en 1 Corintios 16:13, y nos dice aquí: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Aquí la pregunta que siempre hacemos es que el apóstol Pablo, cuando está hablando a la iglesia de Corinto, principalmente la iglesia siempre, la mayoría, un 70 más o menos % son mujeres. Entonces cuando les dice aquí pórtense varonilmente, ¿a quiénes se los dice? ¿A los hombres? ¿A las mujeres? ¿O en general a todos? Vamos a ver, ahí dice varonilmente. Dice varonilmente significa con coraje o determinación, y esto es aplicable a ambos géneros, como es al hombre y a la mujer. Y en los siguientes textos, bueno, es el mismo pero en otras versiones. Cuando dice varonilmente, en otras versiones optaron por traducirlo como valientes, en otra de Dios habla hoy como firmeza, y en la última como fuertes. Una mujer efectivamente puede ser valiente, puede ser firme, puede ser fuerte. Y esto viene del término andrizomai, que es varonilmente. Entonces, por eso decimos, ¿puede haber palabra de mujer? Por supuesto que sí. Son más leales, de hecho, las mujeres que los hombres. Dice aquí, conducirse con coraje, determinación, portarse varonilmente y valor, ha sido siempre la recomendación que vamos a encontrar a lo largo del texto bíblico. Por ejemplo, en este texto de Deuteronomio 31:6, dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Entonces son palabras de aliento, de que no es correcto tener miedo, sino más bien hay que esforzarse y cobrar ánimo. Aquí en este otro texto de Josué 1:6, igual es esa parte de Josué nos es muy familiar. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo. Y en el último texto de Daniel 11:1 dice: estuve para animarlo y fortalecerlo. Siempre en todo el tiempo, algo que vemos en el texto es que es mejor tener ánimo, coraje, de comportarse bien, de ganar valores, de ser mejores. Por eso aquí ponemos esta imagen, a ver qué les parece, y dice: ¿me lo dices de bigote? ¿O eres un niño con bigote? Porque sí, eso es posible que un niño exista con bigotes, ¿no? Entonces, cuando me lo dices algo con bigotes, porque eres un hombre ya hecho y derecho. Y si no me lo cumples, pues definitivamente vas a ser como ese pequeño, que no me le encimaron el bigote ahí. Entonces, dice aquí: ¿alguien conoce al diablo? ¿Lo conocen ustedes? Muchos piensan que tiene cuernos, que cola de flecha, y que patas de chivo, y cona de cerdo, y muchos mitos. Entonces, alguna de las cosas que se mencionan es: ¿conoces al diablo? ¿Por qué se dice que el diablo no es honesto? Hablando del término de honestidad, se dice que el diablo principalmente no es honesto. Entonces, aparte de que no es honesto, ni honorable, no es ni honorable. Así se le califica, por su actitud, no por cómo se ve. Y vamos a ver algunos ejemplos. Dice: el diablo no es honesto ni honorable, porque es mentiroso. Y alguien que se quiere empatar, porque dijimos que empatía es encontrarse con su par. Entonces, hay ocasiones donde alguien o un hermano
que miente es aliado del diablo. Y nos acordamos de esa parte de Juan 8:48, cuando el Señor Jesucristo les dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él es homicida y mentiroso desde el principio. Entonces hay quien quiere empatarse con lo incorrecto, con lo anti-honorabilidad, pues ahí está la cosa. Entonces también hay otra parte importante. Dice, también puede ser aquel que se la pasa acusando a los hermanos. Sí los hay. En Apocalipsis 12:10 dice que el diablo es alguien que se la pasa acusando a los demás. Que me hiciste esto y el otro, te voy a acusar. Que esto y que el otro, y se quieren portar como Kikos. Acuérdense de esa serie del Chavo del 8, donde el Kiko siempre decía: acúsalo con tu mamá. Entonces es interesante esto, porque en la parte de la honorabilidad es cuando alguien mismo puede lograr resolver sus propios problemas sin estar con esta cuestión de estar acusando, porque están empatando con el diablo. También hay quien es codicioso, también se está empatando con él, porque el diablo, acuérdense, que deseaba ser como el mismo Dios eterno, en Isaías 14:3. Asimismo, el no tener autocontrol es empatarse con él. Esto lo vemos en 1 Corintios 7:5 y 7:9, cuando tenemos que tener autocontrol. En unas versiones lo maneja así, y en otras versiones le dice, maneja otro término que causa un poquito de dificultad de entenderlo, donde se está haciendo referencia a no tener don de continencia. Entonces, en una palabra, es tener autocontrol. Y también, asimismo, que es el diablo, también es un hipócrita y es un adulador. Acuérdense eso, muy importante. En Mateo 16, 22 y 23, cuando el maestro le dice a Pedro: apártate de mí, que merece escándalo, porque el mismo diablo se había posesionado de este hombre, y él decía que no te pase todo esto, no vayas, que no sé qué, pero eso es por un engaño que quería él hacer. Y también es un retador que le decía al maestro: a que no te avientas desde el templo. Siempre vamos a encontrarlos así, y también hay personas que así lo son. Entonces, vamos a hacer unas preguntas. ¿Esta imagen será el diablo? No, porque está bonito. Alguien dirá así. Muy bien. Vamos a ver otra imagen. ¿Será ella? ¿Ella será el diablo? ¿O quizás será este muchacho guapo? ¿Él será el diablo? Hay gente que dice que conocen bien al diablo. ¿O será él o ella? Ese sí porque se ve feo. Realmente no lo conocemos al diablo. Sí lo conocemos no lo conocemos en la forma física, pero sí lo vamos a conocer por sus actitudes que ya mencionamos. O incluso podría ser el caso de: ¿seré yo? Así le decían al maestro, ¿se acuerdan? Ahí está un espejito, tú miras al espejo, ¿seré yo? ¿O tú? Marcos 8:33. Entonces, vamos a ver esta parte, que hay quien cree que lo conoce, pero dice, no es maravilla, porque el mismo diablo o el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz, aquello que puedes ver bonito y agradable. No, es que ese es mi amigo, él es lo mejor, o mi amiga X o Y. Pues él es la misma representación de lo que no queremos. Entonces, dice aquí que, sin embargo, vamos a ver ejemplos de honestidad y honorabilidad en el texto bíblico. Entre ellos, por ejemplo, está Abraham, un hombre bastante honesto y bastante honorable. Y dice en este texto aquí, dice: nada tomaré de todo lo que es tuyo, ni una agujeta, porque no digas, yo enriquecí a Abraham. Entonces es algo bastante interesante el no tomar lo que no nos pertenece. Y luego dice aquí, el rey David dice aquí: no ofreceré un holocausto que no me cueste.
Él dice algo que no me cueste, definitivamente no está bien. No es parte de la honestidad ni la honorabilidad. En este otro, es también el rey David. Él manda a unos muchachos y no los manda, sino simplemente estaba pensando en voz alta, lo escuchan, van y le traen agua del enemigo y él dice aquí: he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida y no quiso beberla. Entonces es otra actitud de honorabilidad. Aquí es la que nos llama también la atención de Urías Eteo, donde, por cierto, el rey David le quiso poner una trampa, y él dice aquí, lo mandaba el rey David a dormirse a su casa, y dice: pues si todo el campo de Israel se va a quedar a dormir en la noche en el campo, yo aunque me quede enfrente de mi casa, dice aquí, ¿y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Entonces todo esto también lo dijo con honorabilidad. Entonces, ¿qué puede pasar en nuestra vida? ¿Qué puede ocurrir? Y desde aquí vamos a ver si tenemos honestidad o no. Que te equivocaste. ¿Nos llegamos a equivocar? Por supuesto que nos llegamos a equivocar. ¿Lo reconoces? Entonces tienes honestidad. Pero si le estás echando la culpa a los demás, no tienes honestidad, o te faltan tabiques o bloques de la pared. Por consiguiente, únicamente te decimos: acciona la campanita si crees que vale la pena este tema. Te vamos a agradecer si nos das tus comentarios y sugerencias. Si tienes algún tema que desees que abordemos, con toda confianza, menciónalo ahí en tus comentarios. Gracias por seguir en este canal. Gracias también porque accionas con un pulgarcito hacia arriba. Y si te suscribes, nos gustaría bastante, porque nos estarías apoyando en este proyecto importante de hacer saber estas grandes cosas que encierra la palabra de nuestro Dios.